Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Qué drama, qué novela. Así nos enfrentamos a esta situación en donde no se puede elegir al vocal de la judicatura, quien además tendrá que ser el presidente de este organismo. Como mencionaba antes, no es algo menor. Gracias, Ismael Quintana, abogado constitucionalista, y gracias por su paciencia también, por permitirme exponer el contexto de esta situación que es complejo, que, bueno, quienes no están en el día a día de la información, uno se puede perder fácilmente de toda esta telenovela que lamentablemente se ha vivido con el Consejo de Participación Ciudadana. Y yo le quisiera preguntar, doctor Quintana, sobre las consecuencias que puede tener este organismo, qué podría pasar con todo esto, ¿no? Porque cuarta terna y cuarta vez que pues no se puede designar al vocal de la judicatura que está pendiente. Bienvenido, Ismael Quintana, gracias por estar con nosotros. Y bueno, ¿cuál es su visión de todo este relajo que está pasando al interior del Consejo de Participación Ciudadana? Doctor, Bueno, nos buenos días, escucha. Verónica. Un abrazo para usted y un saludo para quienes nos están escuchando a través de Radio Sucesos. Yo le escucho bien, no sé si usted me Perfecto. escucha. Sí, ahora ¿Sí? le escucho ¿Estamos? Ya, perfectamente. chévere. Gracias, doctor. Bienvenido. Bueno, usted, usted ha hecho con mucha paciencia un relato bastante desmenuzado de lo que ha ocurrido con esta tragicomedia de la designación del Consejo, del vocal presidente del Consejo de la Judicatura. Es decir, esto nace a partir de una renuncia que presenta María del Carmen Maldonado ya prácticamente hace un año, porque esto ocurrió, si la memoria no me falla, en febrero 2022. Y resulta que a partir de ese momento se han enviado al Consejo de Participación Ciudadana 4 ternas. De esas 4 ternas, las 2 primeras al Consejo ni siquiera se le dio la gana de tratarlas, es decir, sencillamente las receptó y las dejó botadas ahí, no las trató. La tercera terna fue una terna que a juicio del Consejo estaba integrada por personas que no cumplían los requisitos. En principio ese era el argumento, porque para Hernán Ulloa, en la tercera terna, el problema era que era una terna no consensuada con el Pleno, sino que era una terna enviada unilateralmente por el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Ya desde ahí empezamos nosotros a notar que había una serie de pretextos muy malos, por supuesto, desde el punto de vista jurídico, para dejar a Murillo encargado de la presidencia de este órgano de modo irregular como lo está, y no nombrar al vocal presidente definitivo. Y se lo digo de que no era una terna de consenso, no tenía sustento el 179 de la Constitución y el propio 262 del Código Orgánico de la Función Judicial determinan que la potestad de enviar la terna no es del Pleno de la Corte Nacional, es la terna del presidente. ¿Ah? De todos modos, se rechazó esa tercera terna, se envía una cuarta terna, ¿no? Dándole gusto al emperador Ulloa de que la terna sea consensuada. Esta terna pasa el filtro de requisitos, de inhabilidades, de prohibiciones. Se llega al extremo de decir que todos los 3 ternados tenían estas condiciones para ser nombrados. Y resulta que al momento de la votación a Hernán Ulloa se le ha ocurrido que ahora ya no es el tema del consenso entre el Pleno de la Corte Nacional y el presidente, sino que él cree que los ternados no tienen la experiencia en manejo de administración pública y que por eso él se abstiene. Frente a eso, usted tiene ya desde septiembre del año anterior una sentencia de la Corte Constitucional que se dictó a propósito del caso que presentó el vocal alterno Álvaro Román, donde la Corte, además de decirle a Álvaro Román que jamás iba a poder presidir el Consejo de la Judicatura, dio una orden muy clara. Y la orden fue nombrar, no intentar nombrar. Eso hay que tener claro en el contexto en el que estamos hablando, y como usted se refería a un eventual incumplimiento de esa sentencia. La orden de la Corte fue designar, no intentar designar, no abstenerse de votar, no poner pretextos ridículos. Porque, a ver, hay una distinción. Si es que el Consejo de Participación Ciudadana desestima la terna
porque tienen prohibición legal, porque se ha presentado una impugnación ciudadana y esta impugnación ha sido acogida en el Pleno, correcto que se rechace la terna. Evidentemente ahí no cabe hablar de un incumplimiento de sentencia, pero si me estás diciendo que los tres ternados pasan esos filtros y que son aptos cualquiera de los tres para ser nombrados, y no lo nombro solamente porque a mí no me gustan las personas que integran la terna, eso es un incumplimiento de sentencia. Y los incumplimientos de sentencia traen consecuencias jurídicas para los funcionarios que omiten ejecutar estas decisiones. Y entre otras, la destitución del cargo. ¿Quién destituye? La Corte Constitucional, según el 86 número 4, el 436 número 9 de la Constitución. Y esto se lo debe hacer a través de un procedimiento muy sumario, muy pequeñito, muy rápido, que se llama fase de verificación del cumplimiento de una sentencia, que es lo que la Corte ya ha iniciado ahora, requiriendo esta información. Y una vez que esta información sea entregada la Corte va a tener que procesarla, analizarla y tomar una decisión. Y la decisión básicamente va a ser emitir un auto y en este auto resolver primero si ha habido incumplimiento de la sentencia y en segundo lugar si es que lo ha habido, como particularmente creo que hay y es público y notorio. Por eso no tenemos presidente definitivo de la Judicatura nombrado, aplicar las consecuencias de aquello. Y la consecuencia, insisto, debería ser la destitución del ejercicio del cargo, no de Ulloa solamente, sino de los 7 vocales del Consejo de Participación Ciudadana, porque la orden fue al órgano, no solo a Ulloa. Terminar con la destitución de todos los 7 consejeros es lo que propone el doctor Ismael Quintana, no lo que propone, sino lo que corresponde por ley en su análisis jurídico. Son las 7:32, estamos conversando con Ismael Quintana, abogado constitucionalista, sobre esta situación del Consejo de Participación Ciudadana, lo que podría pasar ahora que pues por cuarta vez no se designa al vocal de la judicatura que tendría a presidir ese organismo. Ahora, doctor Quintana, esto va más allá porque recordemos que antes de la Constitución del 2008, la Judicatura era una mera oficina de talento humano que se encargaba de regular temas administrativos, firmaba acciones de personal, iniciaba sumarios administrativos, aprobaba licencias por vacaciones y poco más, pero todo esto cambió a partir de la Constitución de 2008, la de Montecristi, que buscó controlar para muchos la justicia. Y quizás por allí podría venir toda esta situación, el meollo de este problema por el cual bueno, no se ha podido resolver, algo que podría ser tan sencillo, porque, bueno, ¿usted cree que hay intereses detrás que quieran, grupos que quieran controlar la justicia y que por ello no se ha designado a este vocal que tanto tiempo les ha tomado? A ver, yo creo que después de 4 ternas y 10 meses de intentar nombrar al vocal presidente definitivo de este órgano, sí, efectivamente, uno puede empezar a elucubrar con cuestiones relativas a intereses políticos que pudiesen estar detrás de la no designación de este funcionario. Claramente usted tiene aquí un beneficiado directo de esta omisión de designación, que es el encargado de la presidencia de este órgano, que es que se viene en un mes, que es la consulta popular. Si es que se aprueba en urnas la pregunta relativa al traslado de la potestad nominadora del Consejo de Participación a la Asamblea, hay unos anexos que yo invitaría al elector a leerlos con mucha atención, porque en estas disposiciones transitorias que se colocaron como anexos a esta pregunta, se establece que de aprobarse esta pregunta en urnas, los procesos de designación de autoridades que le corresponderían hasta ese momento al Consejo quedarían declarados desiertos y las autoridades que están en funciones y que deberían ir culminando sus periodos se van a prorrogar en funciones al menos durante un año y un poco más, mientras la Asamblea Nacional va a tener que modificar la legislación de desarrollo para efectos de acomodar esa legislación al nuevo sistema de designación de autoridades que se apruebe por enmienda constitucional. Entonces, eso genera que, claro, Fausto Murillo se quede prorrogado en funciones y la gran pregunta es, ¿a quién le interesa que Fausto Murillo siga ahí? Y me parece que la respuesta la tenemos ahí en la mesa, ¿no? Yo creo que detrás de esto, aunque el gobierno no diga ni pío en este tema, hay un interés gubernamental en mantener el statu quo, porque no es solamente el caso de Hernán Ulloa.
El sainete que se está armando con este disque concurso de contralores, otro de los casos que no va a llegar a nada. Este concurso no va a terminar hasta antes de la enmienda constitucional. Y naturalmente ya sabemos lo que va a pasar. Es decir, también tendremos en la Contraloría un prorrogado subrogante de la subrogante del subrogante. Evidentemente, aquí hay este interés político, insisto, de mantener a esta gente en los cargos e incumplir los mandatos constitucionales que disponen que en estos casos los cargos que ya están vacantes, que no solamente son presidencia de la Judicatura, recuerde usted que detrás de esto hay no nombrado Contralor, no hay defensor público, no hay defensor del pueblo, no se ha renovado parcialmente el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral, no hay superintendente de bancos, ya mismo no tenemos fiscal, la fiscalía culmina sus funciones, si la memoria no me falla, el año que viene, pero me parece, si es que esto fuese así como estamos especulando, me parece un mal cálculo político del gobierno, prescindiendo de lo que pueda decir la norma jurídica y hablando en términos estrictamente políticos, sin que yo me quiera dar de analista político, por supuesto, pero mi percepción es que es un mal cálculo político, porque lo que está ganando el presidente Lazo con esto, o el gobierno, o el poder político en momento, es un año de respiro. Es decir, a ver, si no se nombra ahora al presidente del Consejo de la Judicatura, si no nombramos Contralor y otras autoridades de control, si la Corte no toma la decisión que debería tomar para destituir del cargo a esta gente y sancionar el incumplimiento de la sentencia, esta gente se va a quedar un año más o un año y medio más. Y después de eso, el gobierno del presidente Lazo todavía no va a concluir. ¿Quién va a tener que nombrar al presidente de la Judicatura, al Contralor, al Defensor del Pueblo, al Defensor Público? Ya no son los cuatro censurados y destituidos del Consejo de Participación Ciudadana, restituidos al cargo gracias a una sentencia del juez Lindao en la Concordia. Va a ser la Asamblea Nacional, no le es afín al presidente Lazo. Entonces, cuando él vaya culminando su periodo de funciones, resulta que va a tener Contralor, presidente de la Judicatura, fiscal, defensor del pueblo, defensor público, con encargos tan importantes a personas con las que probablemente el presidente de la República no tiene ninguna afinidad. Así que si el cálculo va por ahí, me parece una pésima jugada del gobierno tratar de sostener el estado de las cosas. Creo yo que el gobierno debió ser el más interesado en que los procesos de designación de autoridades avancen hasta antes de la consulta popular de febrero. En 7:38, doctor Quintana, le voy a pedir en los últimos minutos de esta entrevista si puede apagar su cámara porque tenemos problemas para escucharlo. La conexión no ha sido del todo clara en este día. Y bueno, para concluir entonces, si es que, ¿qué pasaría y cuál sería el siguiente paso? Si es que llega a ser el caso que la Corte Constitucional destituye a todos los consejeros, a los 7, por el incumplimiento de esta situación de no designar al vocal de la judicatura, ¿qué tendría que venir después? Porque, como mencionaba a la introducción, al inicio de esta entrevista, hay 5 consejeros en campaña y una suplente que renunció ayer a su cargo. Entonces, ¿cómo quedaría este Consejo de Participación Ciudadana con todo lo que ha venido pasando? A ver, la Corte tendría que tomar una decisión, yo creo que en los siguientes 4 o 5 días. Le insisto, el trámite de verificación del cumplimiento de una sentencia no debería demorar más que eso. Mucho más cuando el caso a mí me parece que es más claro que el agua, es decir, no se ha cumplido el fallo. Si eso ocurre, mi comentario es que la decisión de destitución debería operar respecto de los 7 vocales principales del Consejo de Participación Ciudadana y frente a eso debería cubrirse las vacantes con los que vienen en el orden de votación. Es decir, yo no me como ese cuento de que dicen, es que ayer renunció la ni sé cuantito que era una de las que debía asumir el cargo. Bueno, hasta donde yo recuerdo, la papeleta de 2019 para la elección del Consejo, una papeleta bastante grande con una lista de hombres, una lista de mujeres y una lista de minorías. ¿Qué es lo que tocaría hacer? Bueno, llamar a los que vienen en el orden de votación de esa papeleta de 2019, posesionarlos en la Asamblea Nacional, si es que no lo están ya, y que asuman inmediatamente el cargo y continúen hasta cuando sea posible el ejercicio de las funciones del Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, en esto no tenemos nosotros por qué complicarnos ni entrar en el cálculo de que va a haber quórum o no va a haber quórum. ¿Cuándo usted tiene para escoger todavía, le insisto, miembros del Consejo de Participación Ciudadana? No le llamemos un banco de elegibles, sino
de estas listas en estricto orden de votación. Además, habría que esperar a ver primero si la Corte toma una decisión y si es que la toma y sanciona, ¿a quiénes va a sancionar? Porque la Corte podría entender que el incumplimiento no ha sido de todos los miembros del Consejo, sino solamente, por ejemplo, de Ulloa y de los otros 3 consejeros de minoría que no han estado asistiendo a la sesión, toda vez que, por ejemplo, Rivadeneira, Bravo e Ibede Estupiñán sí dieron su voto a favor de uno de los integrantes de esta terna. Entonces la Corte podría entender que ellos individualmente sí han cumplido la sentencia y no sancionarlos y solo sancionar a los otros 4. Entonces ahí la cuestión se facilitaría mucho más porque entiendo que sí hay vocales reemplazantes para asumir los cargos. Bien, importante este criterio y analizar esta situación compleja del Consejo de Participación Ciudadana. Y bueno, veamos qué sucede en los próximos días. Gracias al doctor Ismael Quintana, abogado constitucionalista, por estar con nosotros analizando esta situación.